Bien, muy buenas tardes para todos. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos 10, el versículo 25. Este es un pasaje conocido para nosotros, pero quiero que a la luz de la Biblia hoy podamos conversar un poquito y entender la importancia que tiene para Dios el no dejar de congregarnos. El significado que tiene para Dios la congregación, lo que representamos nosotros para Dios y lo que Dios espera de nosotros como pueblo suyo, como congregación que somos. Vamos a leer entonces en Hebreos capítulo 10, el versículo 25. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, todos junticos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muy bien. En este texto, el Espíritu Santo nos exhorta a no dejar de congregarnos. Y aquí la palabra dejar está muy conectada con la palabra lealtad. Es la misma palabra que se utilizó en el Antiguo Testamento, en Josué 1, cuando Dios le dice a Josué, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Ese nunca te dejaré, lo que Dios le está diciendo es, siempre seré leal, siempre seré fiel, fiel a mí mismo y fiel al pacto que tengo contigo. Cuando entonces aquí el pasaje nos dice no dejar de congregarnos, lo que el Espíritu Santo nos exhorta es a que no seamos desleales con Dios, a que no seamos desleales. Y una forma de mostrar lealtad hacia Dios es congregarse, es venir al templo. Y a menos que usted tenga una razón de peso delante de Dios, porque está enfermo, porque está hospitalizado, porque no tengo quien me lleve, porque vivo en otro país o de pronto estoy en un país donde está prohibido congregarse o no hay iglesia, la orden para cada creyente, el mandato para cada creyente es a congregarse. Y quiero que hoy veamos tres implicaciones que tiene para Dios y para nosotros como creyentes cuando simplemente lo dejamos de hacer. Ahora, ¿por qué dejamos de congregarnos? No hay duda de que la pandemia nos afectó, ¿sí? Y nos hemos acostumbrado muchísimo a la virtualidad. Pero también si miramos antes de la pandemia, también dejábamos de congregarnos. También se iba volviendo como una costumbre. ¿Sí? No sé, porque justo los días sábados pues, están todos los compromisos y pues no puedo ir. Entonces le decía, ¿en serio? Entonces la reunión se pasó para el domingo. ¡Ay, no, peor! El domingo es el único día que yo descanso, el día que me levanto tarde, entonces no me puedo congregar. ¿Sí? O si no, que es el único día que puedo descansar. O es que a veces las motivaciones que tenemos para venir no son las correctas, ¿no? Es que yo voy a esa iglesia y allá nadie me saluda, entonces no quiero volver. Es que yo voy allá y está fulana o fulano que me cae mal, entonces no quiero volver. No son las motivaciones correctas. Y la peor excusa de todas es que no, yo tengo mi propia relación con Dios. Y yo me relaciono con el Señor en la intimidad, en mi casa, yo escucho mis prédicas, yo leo la Biblia y me relaciono con Él a solas. Que en buen cristiano eso lo que significa es, yo dirijo mi vida espiritual y Dios se ha acomodado a mí. Y eso no es lo correcto, porque el mandato es a no dejar de congregarse. Los predicadores por YouTube son buenísimos, a mí también me encanta oírlos. Pero si Dios solamente hubiera estado interesado en tener predicadores, pues no hubiera fundado una iglesia, ¿no? A través de Cristo. Solo hubiera promovido y desarrollado predicadores, pero no un cuerpo eclesial. ¿Vale?
Entonces, veamos por qué es importante la congregación para Dios. Los términos que se utilizan en la Biblia, está congregación, está asamblea, está reunión. Y vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar Éxodo, el capítulo 12, el versículo 3. Para ir entendiendo por qué para Dios es importante la congregación, la asamblea o la reunión. Éxodo capítulo 12, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice, hablad a toda la que, ¿a cualquier congregación o a cuál? A la congregación de Israel. Hablad a toda la congregación de Israel. Busquemos más adelantico, Éxodo 35, 4. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Y habló Moisés. Mire que no es a cualquier congregación, no es a cualquier multitud. Dios hace una diferencia y dice, hablad a mi congregación, la congregación de mis hijos, la congregación de los hijos de Israel. Y dice diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. O sea que cuando Dios llama a su pueblo a congregarse, es no solo porque lo quiere ver reunido, sino porque también le va a dar instrucciones. Es allí donde recibimos instrucciones. Es la congregación. Busquemos el libro de Números un poquito más allá. Números capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? ¿Quién tiene voz de trueno y me lo lee? Gracias, René. O sea que Dios no solo tiene una congregación donde no sabe quién es este y quién es el otro, sino que dice que en esa congregación estamos censados. Dios sabe quién eres tú, quiénes son tus padres, de qué casa vienes, qué haces, cuántos hijos tienes, quiénes son tus nietos, a qué te dedicas, hace cuánto tiempo. Hay un censo. O sea que para Dios la congregación es muy importante y cada miembro de la congregación también lo es. Ya en el Nuevo Testamento, la palabra que se reemplazó para congregación fue eclesia, que significa iglesia. Es la que usó Jesucristo en Mateo 16 cuando le dice a Pedro que después de la revelación que el Espíritu Santo le ha dado, le dijo, y sobre esta roca, sobre esta verdad que tú me has dicho, edificaré mi iglesia, mi congregación, mi asamblea, mi reunión. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que la congregación es importante. Para Dios es importante. Más adelante, cuando avanzamos en el Nuevo Testamento, Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo. Dios ama tanto a su congregación que dice, quiero tener una estructura física y que la pongan en la mitad de las 12 tribus porque yo quiero habitar en medio de ellos. Y dice la Biblia que cuando se reunía la congregación, una nube descendía sobre el tabernáculo y la presencia de Dios, la gloria de Dios, llenaba el lugar. Llenaba ese lugar. O sea que el templo como estructura física es importante. En el Antiguo Testamento, tabernáculo, luego, gracias a David, a Salomón, a Esdras, Nehemías, se reconstruyó todo hasta el Nuevo Testamento que estaba el templo. Y el templo, como lo vemos hoy aquí, como estructura física. Y Dios dice que cuando su congregación está en el tabernáculo o en el templo, la gloria de Dios llena el lugar. Entonces la congregación y el congregarse son muy importantes para Dios.
Pero quiero que veamos cuáles son las implicaciones para nosotros cuando nosotros simplemente nos da pereza ir o ya no queremos ir o la asistencia empieza a fluctuar porque le damos prioridad, importancia a otras cosas. Vamos a ver la primera implicación y está ahí en Hebreos 10, volvamos a Hebreos 10 del versículo 19 al 22. ¿Lo tenemos? Hebreos 10 del versículo 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde dice? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote, ¿en dónde? ¿Sobre tu casa? ¿Sobre tu carro? ¿Dónde dice que está? En la casa de Dios. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Mire, dice allí teniendo libertad. Teniendo libertad, dice el versículo 19, para entrar en el lugar santísimo. Usted y yo, gracias a la obra de Cristo en la cruz, a los latigazos que recibió, a los escupos, al maltrato, a la corona de espinas, a ser clavado, gracias a esa obra de Cristo en la cruz, usted y yo podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, cara a cara con Dios, gracias a la obra de Cristo. Porque tenemos un sumo sacerdote que está sobre la casa de Dios. Entonces, cuando usted y yo no nos congregamos, porque no tenemos una razón de peso, insisto, delante de Dios, no delante de los pastores ni delante de mí, delante de Dios, lo que usted y yo estamos haciendo es menospreciar la obra de Cristo en la cruz. Porque Cristo murió y pasó por todo eso para que usted y yo pudiéramos venir. Y cuando nosotros no venimos o se nos vuelve costumbre, menospreciamos la obra de Cristo en la cruz. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tanto en el tabernáculo como en el templo, había un lugar que era el lugar santísimo y era un lugar que estaba cubierto, estaba tapado con una cortina, nadie podía ni siquiera mover así para medio mirar qué pasaba allá adentro. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y entraba una vez al año. Y él antes de entrar tenía que hacer un ritual y primero pedir perdón por sus pecados. Y ojalá le hubiera quedado bien hecho, porque después tenía que entrar al lugar santísimo y si no lo había hecho bien y entraba con pecado al lugar santo, moría. Moría. El sumo sacerdote tenía que pedir perdón por sus pecados y por los de todo el pueblo. El sacerdote era la voz del pueblo delante de Dios. El profeta era la voz de Dios para el pueblo. Y ahora nosotros podemos entrar y salir de ese lugar porque ya la cortina no está, porque ya el velo se quitó y podemos entrar libremente. Libremente, solamente por los méritos de Cristo, no por los méritos tuyos ni los méritos míos, porque esos no alcanzan. Pero por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, tenemos libertad para entrar a ese lugar. ¿A usted le gustaría saber qué pasaba en el lugar santísimo? A mí sí, y como yo soy curiosa, lo busqué. Y se los voy a chismosear. Y vamos a ir al libro de Zacarías, para que usted sepa qué es lo que pasa en ese lugar, que es lo mismo que pasa ahora aquí. Zacarías capítulo 3. Zacarías está después de Ageo, capítulo 3,
del versículo 1 al 5. Lo vamos a leer alternadito. Aquí está hablando el sumo sacerdote Josué, pero este no es Josué el que estuvo con Moisés, es otro Josué. Voy a arrancar por el versículo 1 y vamos alternando. Me mostró, esta es una visión que Zacarías tuvo, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una corona limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Mire todo este cuadro, esto es lo que pasaba cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo. Aquí está dándole la visión a Zacarías, y dice entonces que el sacerdote Josué entra, y delante de él, ¿quién está? Cristo. El ángel de Jehová es Cristo. Está delante del sacerdote, pero allá al ladito a mano derecha hay otro. ¿Quién está? Satanás. ¿Y a qué fue? Acusarle. Es decir, que ahora usted y yo, cuando entramos por esa puerta, Jesús está en la puerta, pero también hay otro allí para acusarte. Para acusarte. Y dice allí que dijo Jesús a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es Priscila un pedazo de carbón que se iba a consumir allá en el infierno, pero yo lo arrebaté de allá, lo rescaté de allá para que pueda estar aquí delante de mi presencia? Eso es lo que Jesús dice, y eso es lo que todos nosotros somos. Nosotros somos tizones, somos carbones que nos estamos destinados a quemarnos y a condenarnos. Pero gracias a la obra de Cristo y a la fe que usted y yo hemos puesto en Él, usted es un tizón arrebatado. Ya no le perteneces a Satanás, le perteneces a Jesús. Y Jesús, como el abogado que es, le dice a Satanás, cállate, porque esta Priscila, esta Mónica, esta Norita, este René, me pertenece a mí. Me pertenece a mí. ¿Y Josué estaba con el vestido limpiecito? No, dice que estaba con vestidos sucios. Estaba con vestidos sucios. Y entonces Jesús mandó a los ángeles y le dice, quítele esa ropa sucia. Quítele la ropa sucia, y le dice, te he quitado tu pecado, y le mandó a traer, a vestir ropas ¿de qué? De gala, porque para entrar al palacio del rey, uno no puede ir con cualquier chirito. Eso hay que entrar con ropa de gala. Y cuando usted y yo entramos por esa puerta, se nos quitan las vestiduras viles, y los ángeles de Jesús que están a su servicio, te visten con ropa de gala, para que tú puedas entrar al lugar santísimo, para que tú puedas estar en la presencia del Rey. Eso es lo que pasa en ese lugar. La Biblia dice en Apocalipsis, tú crees que eres rico, pero eres pobre. ¿Qué más dice? Desnudo, desventurado, miserable. Pero cuando usted está en Cristo, resulta que Cristo nos dejó ropita. Usted ya no va a estar más desnudo. Tenemos ropa de gala para entrar al palacio del rey. Tenemos una túnica para servir. Tenemos una armadura para protegernos. Y tenemos ropa de sacerdotal para ejercer sacerdocio en tu casa y donde estés.
Tú ya no eres un huérfano ni un miserable. Eres hijo del Rey de Reyes y eres recibido por Jesús mismo con amor. Con amor. Entonces, cuando tú dejas de congregarte, cuando tú no participas de la congregación, te pierdes de eso. Eso no sucede cuando estás en tu casa orando solo. Hay cosas que suceden cuando estás en tu relación con Dios, pero hay otras cosas que solamente suceden cuando estamos congregados. En el templo, en la casa de Dios. Lastimosamente, a pesar de que Jesús está en la puerta con ángeles y con toda la ropita, no todos vienen. No todos vienen. Y se pierden de la fiesta, y se pierden del banquete, y se pierden de la celebración. Pero hoy que tú y yo tomamos la decisión de estar aquí, dándole prioridad al Señor, estamos vestidos todos con ropa de gala. Porque la gloria del Señor desciende en medio de la congregación. La primera situación o la primera implicación entonces cuando no nos congregamos es que menospreciamos la obra de Cristo en la cruz. Segundo, ahí mismo en Hebreos, el capítulo 2, vamos a volver a Hebreos, el capítulo 2, versículos 11 y 12. Hebreos 2, 11 y 12. ¿Lo tenemos? Bien. Dice, porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Jesús. Y los que son santificados, ¿quiénes son esos? Nosotros. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, ¿en dónde? En medio de la congregación te alabaré. Te alabaré. El apóstol Pablo, que acababa de decir en el capítulo 1 que Cristo es superior a los ángeles, en el capítulo 3 está diciendo que Jesús es superior a Moisés, que es el unigénito Hijo de Dios, resulta que ese ser superior no se avergüenza de ser tu hermano. No se avergüenza, al contrario, eso se siente alegre, le da la felicidad, se siente orgulloso y se siente tan orgulloso que dice, tengo que anunciar a mis hermanos que gracias a los planes de Dios, al amor de Dios, a la obra de la cruz, ellos tienen entrada ahora al reino de mi Padre y yo con ellos voy a alabar. Y con ellos voy a alabar en la congregación. Es decir, que cuando nosotros estamos en el tiempo de la alabanza, Cristo nos anima a cantar, a alabar, a adorar. Él une su voz a la tuya, une su voz a la nuestra, para que eso nos traiga gozo, el gozo de la salvación, el gozo de estar en la presencia de Dios. El gozo es diferente a la felicidad. La felicidad nos la dan las circunstancias externas y son felicidades temporales. Usted se come un waffle con Nutella, qué felicidad. A mí me da mucha felicidad comerme eso, pero es temporal. El gozo de Cristo es eterno. Ese gozo no te lo arrebata nadie. La felicidad es temporal. Y en medio de la alabanza, Cristo se pasea en medio de la congregación y ministra a cada uno en forma particular y te motiva a cantar y te motiva a alabar y te transmite su gozo a tu corazón.
a tu corazón para que cantes con más ganas. Así que cuando tú llegas tarde al templo, o cuando tú dices, no, a mí solo me gusta escuchar la prédica, cantan mucho, te pierdes de la ministración de Jesús. Te pierdes de lo que Jesús tiene para decirte. Y yo te digo, si tú aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, también lo aceptaste como tu Rey. Pero esa parte a veces se nos olvida. Él es tu Rey, Dios es tu Padre y Jesús es tu Rey. Y es soberano. Y a Él le gusta que su congregación esté en la casa de su Padre, que es la estructura física que tenemos hoy. La iglesia somos nosotros, pero el templo es la estructura física que tenemos hoy. Dios manda a llamar a sus hijos y los invita a congregarse. Jesús manda a llamar a sus hermanos y los invita a adorar. A adorar. Estar en la presencia de Dios, poder entrar al lugar santísimo, es un privilegio, es un honor. Y nosotros como creyentes, como hijos, como congregación del pueblo de Dios, no podemos perder de vista ese detalle. Cada vez que venimos, somos vestidos con ropa de gala, somos ministrados por Jesús y el gozo de Cristo es transmitido a nosotros. Cuando eso sucede, la gloria de Dios llena el lugar, porque Dios ama estar en medio de su congregación. Muy bien, vamos a ver entonces la tercera y última que vamos a estar mirando hoy, y es que nosotros somos una congregación de piedras vivas. Somos una congregación de piedras vivas. Y vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a pasear bastante por la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, en el capítulo 6, el versículo 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esto significa que cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Efesios 5:30 dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, ¿cómo? Efesios 5:30, que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y allí mismo en el 6 de Primera de Corintios, baje un poquito y lea el versículo 17 del mismo capítulo 6. Primera de Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, ¿qué pasa? Más durito, ¿qué pasa? Un espíritu es con él. ¿Usted se acuerda que en Génesis dice que cuando el hombre se une a su mujer, serán una sola ¿qué? Carne. Bueno, resulta que cuando usted se une a Cristo, es un solo espíritu. Y es una unión eterna. Y por eso cuando usted entra a la presencia de Dios y Cristo te mira, Dios te mira a ti, también ¿a quién ve? A Cristo, porque Cristo no está al lado tuyo, tampoco está delante tuyo, está dentro, unido a tu espíritu. No es que Él va primero y usted detrás ahí, ay no, ojalá que Dios ni me vea, que ni se entere que yo vine por aquí.
No, está unido a tu espíritu. O sea que cuando Dios te mira a ti, te ve a Cristo y a ti a la vez. Eso es lo que significa ese versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Entonces, si usted está unido a Cristo, cuando usted prefiere abrazarse a otras personas o a otras cosas, usted está adulterando. Está siendo infiel a tu esposo espiritual, que es Jesús. Estamos unidos a Él en un solo espíritu. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque somos una congregación de piedras vivas. Vamos a mirar en qué consiste esto y vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, está Hebreos, Santiago y después viene Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Qué rico. Versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la piedra viva. Leámoslo juntos. 1, 2, 3. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien, aquí Pablo está usando una comparación. Pedro. Gracias, Norita. Está usando una comparación a través de una construcción, para que eso nos facilite a nosotros entender cómo es esto de ser una piedra viva. Pedro afirma aquí en el versículo 4 que Jesús es una piedra, pero que es una piedra viva, no es una piedra muerta. Y es una piedra viva porque Él resucitó. Murió en la cruz, pero resucitó. Y por eso está viva y está sentada a la diestra del Padre. Dice también allí, desechada ciertamente por los hombres, pero para el Señor, escogida y preciosa. ¿Qué tanto has sufrido tú en tu vida desde que tomaste la decisión de seguir a Cristo? ¿También fuiste una piedra o has sido una piedra desechada? Se burlan, te ponen apodos. Allá viene el cristianito, allá viene el aleluyo, allá viene con su cantaleta de la Biblia otra vez. La familia, a veces, la misma familia lo va sacando a uno a un ladito, te bulean en la casa. Hay persecución. A causa de Cristo hay persecución. Y Jesús pasó por lo mismo. Jesús también fue rechazado. En una ocasión casi que lo tiran por un despeñadero. Fue calumniado hasta el punto que injustamente fue crucificado. Si alguien entiende la persecución o los problemas, las injusticias que vivimos como creyentes, es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Pero Pedro viene hoy a decirte, no te aflijas, porque acércate a la piedra viva. No te aflijas, porque Cristo está vivo. Y tu fe tiene un fundamento. Tiene un fundamento. Nos anima a que a pesar de que sufras persecución, para Dios eres una piedra ¿qué? Escogida y preciosa. Escogida y preciosa. Tú y yo no somos cualquier piedra de río. Somos una piedra preciosa.
la que se usa, la que tiene un uso fino, porque pues la ropa de gala no nos combina con piedra de río. Tiene que ser con una piedra fina, con una piedra preciosa. Dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, si Él es la piedra viva, pues nosotros al tenerlos en el corazón y unirnos a Él en un solo espíritu, también nos convertimos en piedras vivas. Y dice aquí que cuando nos convertimos en piedras vivas, pasan dos cositas interesantes. Una es que somos edificados como casa espiritual, y la otra que dice ahí en el verso 5, que ejercemos sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Vamos a entender esto un poquito más profundo, y para eso nos va a ayudar Pablo en el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, y vamos a leer del 20 al 22. ¿Lo tenemos? Vamos todos juntos para que estemos despierticos. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en el Espíritu. Muy bien, Pedro nos está explicando, aquí Pablo, perdón, los tengo confundidos, nos está explicando, junto con Pedro, que así como hay una estructura física que la vimos, que era el tabernáculo y posteriormente el templo, también hay un templo espiritual. Existe también un templo espiritual. Así como está este templo que tiene ventiladores, sillas, puertas, ventanas, sonido, etc., existe también un templo espiritual que está conformado por Cristo, que es la piedra angular. Y esa piedra, yo no soy arquitecta, pero la piedra angular tengo entendido que es la que le da soporte a toda la estructura. Es muy importante. Y aquí dice en Efesios 20, el versículo, que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y ellos de qué hablaban? Los apóstoles y los profetas. ¿Cuál fue el mensaje de los profetas? Hablaban del reino de Dios y de un Salvador. ¿Y los apóstoles? También hablaban del Salvador que ya había venido y que iba a regresar, y hablaban también del reino de Dios. O sea que el fundamento de ellos es la palabra de Dios. Entonces dice que nosotros, edificados sobre ese fundamento que es la palabra de Dios, y siendo la piedra del ángulo Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros nos reunimos aquí en el templo, en esta estructura, cuando nosotros como congregación estamos ahora aquí hoy sentados reunidos como piedras vivas, acercándonos a Jesucristo, entre todos construimos un templo espiritual. No podemos construir solos. Si yo soy una piedra viva, con el ventilador no puedo construir un templo. Yo sola, no. Necesito de otra piedra viva para poder construir, para poder edificar un templo espiritual. No hay otra manera de construirlo. Y por eso es tan importante que nos congreguemos. Porque entre todos estamos edificando un templo espiritual. Y dice aquí, en el versículo 21,
en quien todo el edificio, dice, bien coordinado. Bien coordinado. ¿Yo me puedo poner donde yo quiera? Ay, no, yo quiero ser piedra viva del balcón. Yo quiero ser piedra viva de la ventana más alta, del cobertizo, de allá. Yo quiero estar en el sótano. No. Si aquí dice que es bien coordinado, significa que hay alguien dirigiendo la obra. Hay alguien dirigiendo la obra. Así como se construyó este templo físico, hay alguien que también está construyendo un templo espiritual. ¿Quién es? Jesús. ¿Y para quién lo está construyendo? ¿Para quién? Duro, Liliana. ¿Ah? Para el Padre. El templo físico dice que la gloria de Dios descendía sobre él y la presencia estaba aquí. O sea que el venir a congregarnos a este templo físico es un entrenamiento que nosotros tenemos para que esto no se va a ir eternamente, pero el templo espiritual sí. Y ese templo espiritual, cada vez que nos llame Jesús a congregarnos y todos entre todos vamos a edificar ese templo espiritual y la presencia de Dios va a estar en medio de ella y su gloria llenará el lugar. ¿Tú lo crees? No debemos dejar de congregarnos. Es muy importante congregarse, porque lo que sucede en la congregación no sucede cuando estás en tu tiempo a solas con Dios. La edificación que recibes aquí no la recibes en tu tiempo a solas con Dios. Es diferente. Dice entonces que bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. De la misma manera, en el Antiguo Testamento hubo un rey que construyó un templo. ¿De quién estoy hablando? De Salomón. Miremos allí, vamos a ir. Les dije que íbamos a pasearnos por harta Biblia hoy. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 5. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tenemos? Capítulo 5, Primera de Reyes 5, 17. Leámoslo juntos. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y leamos también allí mismo el capítulo 6, versículo 7. Y cuando se edificó la casa, verso 7, capítulo 6. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ¿qué pasaba? Ni ningún otro instrumento de hierro. Eso significa que el rey mandaba hacer las piedras en otro sitio y las hacía labrar y pulir. Y cuando las traían acá donde estaba haciendo la construcción Salomón, una piedra calzaba exactamente con la otra. Dice allí que ni martillo, ni cincel, ni hachas, ni ningún otro instrumento de hierro. Ese fue el rey Salomón. Pero ahora hay otro rey que también está construyendo un templo, y es Cristo. Y nosotros somos esas piedras mandadas a traer de afuera también. También fuimos mandadas a traer, como dice el versículo 17 del 5, piedras labradas.
O sea que nosotros primero tenemos que ser labrados, pulidos. Se tiene que quitar todas las asperezas, las astillitas, todo eso, para que cuando se le entreguen a Cristo, usted pueda calzar con la otra piedra viva, usted pueda descansar sobre la otra, no venir aquí a echar codo, eche para allá que yo voy aquí. No es a echar codo, sino que usted descansa sobre una piedra y sobre la compañera de al lado y sobre la compañera del otro lado y es apoyo para la que está encima de usted. Ese proceso de edificación, ¿quién lo hace? Si Cristo está construyendo, el Espíritu Santo. Entonces usted me dirá, ay, no, yo no tengo que congregarme porque la Biblia dice en Mateo 6 que en mi cuarto cerrada la puerta, que yo ore solito y que Dios me escucha. Eso es muy cierto. Una cosa es la relación con tu Padre Celestial y otra cosa es la relación que tú tienes con tu Rey. Son dos cosas, pero en ambas relaciones eres edificado. Cuando estás a solas con tu Padre Celestial, el Espíritu Santo te ministra. El Espíritu Santo te convence de pecado y lo hace con amor. Te habla a cada uno, nos habla a cada uno de forma particular en qué tenemos que empezar a hacer, qué tenemos que dejar de hacer, de qué tenemos que tomar distancia y qué hábitos hay en nuestra vida que no son del agrado de Dios, pero lo hace con amor. El que te culpa y el que te avergüenza es Satanás. Y te recuerda pecados pasados. Te lo trae a colación porque el interés de él es que no seas edificado y que tú te alejes de la relación con tu Padre y que también te alejes de la congregación. Porque eso va a retrasar el tiempo de labrado en ti. El tiempo de labrado en ti. Es Dios quien nos edifica a través de tu Espíritu Santo. Y es Cristo el que nos ministra y nos edifica a través de la congregación para que podamos entre todos construir un templo vivo. Un templo vivo. La relación con tu Padre es una relación íntima y personal. La relación con tu Rey es una relación en la que tú creces espiritualmente. En la que tú creces. El Rey, ¿qué es lo que quiere de ti? El Rey quiere que tú seas su siervo y a medida que vayas creciendo te conviertas en su discípulo y a medida que vayas siendo edificado y creciendo te conviertas en su amigo. Jesús lo dijo, ya no llamaré siervos sino amigos. Ustedes ya son amigos míos a medida que nosotros vamos creciendo en la palabra, que vamos siendo edificados, que vamos siendo labrados. Tenemos ese anhelo en el corazón de pasar tiempo con nuestro Padre, pero también de pasar tiempo con nuestro Rey. Con nuestro Rey. Dice también ahí en Primera de Pedro que ejercemos sacerdocio santo. Nosotros ya no hacemos sacrificios de animales. No tenemos que traer tórtolas ni corderos para venir al templo, ya no. ¿Cuál es el sacrificio entonces que hacemos? Sacrificios de alabanza, y los sacrificados somos nosotros mismos. Nosotros mismos. La Biblia dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Romanos 12:1 dice que somos sacrificio, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo
y agradable a Dios. La edificación que recibimos con nuestro Padre y la edificación que recibimos en la congregación tiene que instruirnos y motivarnos a matar nuestra carne, a debilitarla. La Biblia dice que Dios se fortalece en tu debilidad, pero si tu carne es tan fuerte, ¿qué debilidades? Entre más débil sea tu carne, más se fortalece tu espíritu. Es allí cuando Él se fortalece en tu debilidad, cuando tú debilitas tu carne, cuando tú dices no al pecado, cuando tú tomas distancia de Él, cuando tú derramas tu corazón delante de Dios y le dices me declaro humanamente incapaz. Estás sacrificando tu carne. Nosotros podemos quejarnos delante de Dios y aquí hay una diferencia. Una cosa es quejarse de Dios y otra cosa es quejarse delante de Dios. Cuando usted se queja de Dios, entonces dice, no, es que esto es injusto. Esto, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué al no cristiano le va mejor que a mí? Es que cuando yo no era cristiano, antes me iba mejor. Desde que me hice cristiano, eso es terrible. Es que a mí nada se me da. Es que Dios no me contesta, es que Dios no me escucha. Eso es quejarse de Dios y eso es pecado. Y otra cosa es quejarse delante de Dios. Y el mejor ejemplo es David. Si usted lee los Salmos, usted va a dar cuenta que David se queja delante y Dios dice, ¿hasta cuándo? Le dice, ¿hasta cuándo me van a perseguir? ¿Cuándo se va a acabar esto? Son como perros, quieren comer mis carnes. Se queja delante de Dios y después dice, pero yo sé que tú eres bueno. Derrama su corazón delante de Dios, pero después afirma, yo sé que tú eres un Dios vivo, que tú eres bueno, que tu poder me sacará de aquí. Entonces, una cosa es quejarse delante de Dios, y usted puede hacerlo. A Dios le encanta escucharte. Y otra cosa es quejarse de Él. Eso sí no le gusta. El sacrificio que hacemos en el templo espiritual son sacrificios vivos. Entre más debilito yo mi carne, y eso sí me toca a mí, la salvación es gratuita, yo no hago nada para la salvación, todo lo hizo Cristo. Pero mi proceso de santificación, en el que yo voy tomando santidad, no es ser súper bueno, sino es tomar distancia del pecado. Porque las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. Tienen que tomar distancia. Tienen que tomar distancia. Y ese es el sacrificio al que estamos llamados a hacer. Y ese sacrificio sucede cuando como congregación estamos unidos. Cuando usted escucha los testimonios de las otras personas, usted se motiva. Usted se alegra de su hermano o se tristece y se conduele de su hermano, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Cuando recibimos palabra, cuando cantamos alabanza, cuando adoramos juntos como congregación, nos llenamos de gozo y nos exhortamos unos a otros. Por eso hay una edificación que sucede todos juntos y hay otra edificación que sucede cuando estás a solas con tu Padre Celestial. El clamor que tuvimos esta semana, ¿cuál era el mensaje del clamor? Vencer al mal con el bien. Y este vencer al mal con el bien no es tan solo vencer el mal que nos hacen otras personas, es también vencer el mal que hay en mí. No solo cuando el otro te saca la lengua, o te ofende, o te hace cara de fuchi. Es también vencer el mal que hay en mí, mi propia naturaleza. Y a ese sacerdocio es que estamos llamados. Y el mal lo vencemos con el bien. Esa naturaleza maligna que yo tengo, la carnal, ¿con qué la venció Cristo?
con amor. Él fue a la cruz por amor. Dios no soportó la idea de verte a ti y a mí clavada. Y por amor, Jesús va a la cruz. Tú no eres valioso porque tienes a Cristo en el corazón, eras valioso antes. Y porque eras valioso antes, Cristo muere por ti y con el amor manifestado en la cruz, Él vence la maldad que vive en ti y que vive en mí. El mejor ejemplo de vencer el mal con el bien es Jesús mismo. Porque Dios usó todas las injusticias que Cristo vivió, todos los látigos, el rechazo, la escupidera, todo lo que vivió para bien. Y no solo para el bien tuyo y mío, sino también para el bien de Cristo, porque Él también fue recompensado y tiene ahora un nombre que es sobre todo nombre, y se le dio toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hubo recompensa, y esto es un proceso. Nosotros con el amor de Cristo empezamos a vencer el mal que hay en nosotros. Dios en amor te exhorta. Y el amor de Cristo, cuando tú amas tanto a Dios, tú amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece. Cuando el amor de Cristo está en ti, se vuelve un reflejo hacia los demás. Porque tú amas a los demás como Cristo te amó a ti. Cuando tú no rehusas al derecho de vengarte, al derecho de guardarle rencor a otro y de pronto tú teniendo todas las razones de este mundo. Cuando tú decides amar al otro como Cristo te amó a ti, tú eras enemiga de Cristo y por amor ahora eres amiga de Dios. Cuando tú decides amar al otro de la misma manera que te amaron a ti, Dios usa todas las cosas para bien. ¿Cuál fue el otro énfasis? Te hace andar firme sobre las alturas. ¿Qué más? A ver, las niñas del énfasis. Tienes palabras de vida que edifican. Las palabras que salen de nuestra boca a veces nos destruyen hasta nosotros mismos. Aparte de destruir a otro, a nosotros mismos, somos muy duros con nosotros mismos. Cuando usted dice, no, esto no va a salir, esto no va a funcionar, esto va para mal, no, yo para qué sigo en este matrimonio, ay no, yo no sé qué hacer con este hijo que tengo. Pero mire, se lo digo por experiencia propia, cuando usted toma la decisión de creerle a Dios, no porque el otro se lo merezca, no. Cuando usted toma la decisión de creerle a Dios y devolver bien por mal, Dios empieza a obrar milagros. El primer milagro está en usted, porque a Dios te interesa más tu vida que la del otro y arranca contigo y después empiezas a ver milagros en el otro. Pero hay que dar el paso de fe. Nos ayuda a vivir en santidad, nos ayuda a servir a nuestros enemigos, nos ayuda a servir a los otros, cambia nuestra manera de hablar, nos da ánimo para no cansarnos de hacer el bien y nos permite de esa manera ser luz y sal en la tierra. Cuando usted tiene la luz de Cristo en su corazón, pero usted no quiere amar a los demás porque el mundo me ha hecho daño, entonces usted es una luz escondida debajo de una mesa, debajo de una cama. Usted sigue siendo luz, pero escondida. Y usted no es llamado a eso. Usted está llamado a ser puesto en alto. La Biblia dice, te esconderé en mi tabernáculo y después sobre una roca te pondré en alto, dice el Salmo 27. Si usted quiere vencer lo malo, lo tiene que hacer a la manera de Dios. Si usted lo hace a la manera suya, eso va a tomar mucho tiempo y va a ser muy doloroso.
Pero cuando usted decide obedecer a Dios, dice ahí, leímos en Primera de Reyes, que ni martillo, ni hacha, ni cincel, ni ninguna otra cosa de hierro se escuchó. O sea que usted es labrada sin dolor. Eso pinta mejor. Usted es labrada sin dolor. Nuestra obediencia es el aceite que mide cómo va nuestro crecimiento. ¿Usted quiere saber cómo va su crecimiento espiritual? Mire su obediencia. ¿A quién le obedezco más? ¿Escojo lo que Dios dice o lo que yo digo? ¿Hago caso a como Dios me dice o es más chévere como yo digo? Haga la prueba. Yo lo invito y lo motivo a hacer la prueba. No es fácil. Pero como Dios sabe que no es fácil, por eso nos llama a no dejar de congregarte. Porque cuando tú eres una piedra viva solita, te debilitas. Te debilitas, te pierdes, te pisotean por ahí si estás solita. En cambio, cuando estamos congregados, descansamos uno con otro. Construimos, porque estamos en el proceso de construcción de un templo espiritual que va a reemplazar definitivamente este templo físico, para que la presencia de Dios habite en medio de nosotros. Mire, poder edificar con Cristo es un honor y un privilegio. Es un honor y un privilegio. Disfrutar de la gloria de Dios, ni para qué le digo, otro privilegio. ¿Estamos llamados a tener tiempo con nuestro Padre? Sí, pero también estamos llamados a pasar tiempo con tu Rey, con tu Salvador, porque Él también quiere edificarte y ir viendo si ya calzas. Ay, ¿será que ya calza Claudia? ¿Será que ya está lista? Y poco a poco nos va probando, nos va puliendo, para que tengamos un impacto en los demás, para que no podamos ser solo una velita, sino una antorcha que enceguece a los insensatos de este mundo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.